Buen día, mi nombre es Jonathan Giovanni Castillo García y yo voy a hablar sobre las fases de la mitosis. Primero, se preguntarán qué es la mitosis, ¿no? Entonces, la mitosis es un tipo de división celular, llamándolo así, en el cual llega a pasar que una célula, la célula mayor o la célula madre, se divide para producir dos nuevas células, o sea, como sus hijos, que son células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. Es como cuando pasa con la reproducción humana, o sea, cuando llegan a tener hijos. Y, y esto se divide en distintas fases de la mitosis, ¿no? Primero, la mitosis, la primera fase es la profase. Es cuando los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que se van acortando e engrosando. Cada uno está formado por un par de cromatidas que permanecen unidas solamente a un nivel del centrómero. En esta etapa, digamos que los cromosomas pasan de la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte. Esta profase se divide en dos tipos de profase. Es la profase temprana y la profase tardía. En el caso, como se ve en la imagen en el lado derecho, la profase tardía eh, es, una, es cuando la envoltura nuclear se llega a descomponer. Digamos que lo que está dentro pierde, digamos que se llega a descomponer, ¿no? Y cuando los cromosomas condensados igual son completamente, ¿no? Y la profase temprana es el uso mitótico que empieza a formarse. Son cromosomas que comienzan a condensarse. Es cuando el nucleolo llega a desaparecer. Posteriormente, la siguiente fase es la metafase. Aparece el uso mitótico o acromático, como se quiere decir, formado por haces de microtúbulos. Los cromosomas, perdón, se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica laminar situada a cada lado del centrómero. Este se le denomina sintecoro. Es cuando como se ve en la imagen de la derecha, en esta parte más como que más amplia, la metafase se alinean en la placa metafísica. Es como se ve ahí, se llega a ver una línea aquí, es porque se alinean en ese tipo de placa, ¿no? Después sigue la anafase. En la anafase es cuando se llegan a separar los centrómetros, en este caso, en comparación de los otros, en este se llegan a separar los centrómetros hijos y las cromatidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. En cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. Es cuando el uso mitótico es la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en dos núcleos hijos. Digamos aquí como está en el ejemplo de la imagen, los microtúbulos empujan a los polos y ya estos microtúbulos centócoros jalan los cromosomas hacia los polos, ¿no? O sea, de tal aquí como lo muestra la imagen, como que lo van jalando a ambos, ¿no? Uno lo empuja y el otro lo va jalando. Posteriormente llega la telofase. Es cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas hijos se llegan a alargar y pierden condensación cuando la envoltura nuclear se forma nuevamente a partir del rerugoso y se forma el nucleolo a partir de la región organizadora del nucleolo de los cromosomas. Es cuando aquí en la imagen este que es el uso desaparece y la membrana nuclear reaparece. Igual el nucleolo vuelve a aparecer, pero digamos que adentro. Y los cromosomas comienzan a descondensarse, ¿no? Así como se ve que en las líneas van así como que separándose un poco. Y esta fue la última fase. Y aquí vemos cómo es un pequeño esquema de cómo va que las distintas fases, ¿no? Por ejemplo, inicia la interfase, cuando es la envoltura nuclear, ahí sí empieza, luego las cromatidas hermanas, luego llegan los cromosomas condensados, aquí más juntos, los cromosomas hijos que se llegan aquí, y por últimamente la telofase, que es la que te explicamos apenas, que es la placa celular y los núcleos de los hijos. Por mi parte sería todo y agradezco su atención.